Hola, bienvenidos a este quinto módulo de Amigo Di, conteo de hidratos de carbono. Acompáñame. Ya hemos visto que para tener tus niveles normales de glucosa en sangre es muy importante cuidar tu alimentación, entre otros factores. Entonces, ¿qué no debo de comer si tengo diabetes? Cuando le hacemos estas preguntas a la persona o a personas que viven con diabetes, es muy común que contesten lo siguiente: bebidas azucaradas como refresco, jugos, pasteles, panes, galletas o el simple o sencillamente azúcar simple. Sí, pueda que el azúcar simple sea el único alimento prohibido para las personas con diabetes, pero no es el único alimento que puede que suba nuestros niveles de azúcar. Acompáñame. Te presento a Juanita. Juanita es una paciente con diabetes, la cual nos dice que el día de hoy almorzó una taza de frijoles de la olla, 2 huevitos revueltos, los acompañó con 3 tortillas y un jugo natural de naranja sin azúcar. Cuando checamos sus niveles de azúcar después de comer, ella tenía una hiperglucemia, niveles altos de azúcar en sangre, lo cual a ella nos pregunta por qué si en realidad no comió algún alimento con azúcar. Entonces vamos a explicarles. Para esto es importante que conozcas o sepas de los hidratos de carbono. ¿Pero qué son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono es un macronutrimento importante y esencial para el cuerpo, entre ellas las proteínas, que vienen de los productos de origen animal, como el huevo, el queso, las carnes, la leche y las leguminosas. Las grasas, como el aguacate, el queso, el aceite, la mayonesa, la crema. Y los hidratos de carbono, que su principal fuente son granos enteros o granos, por ejemplo, arroz, centeno, integrales, pan, pastas, entre otros más. Los hidratos de carbono, la principal función que tienen es darle energía al cuerpo, pero también tienen una capacidad que al momento de digerirse se convierten en glucosa. Cuando comemos más de estos alimentos, tenemos niveles altos de glucosa en el cuerpo. Es importante entonces que conozcas 8 grupos de alimentos principalmente, que son las frutas, las verduras, los cereales, que como ya hablamos no solo va el que va con leche o el que consumes con leche, sino el arroz, las pastas, las tortillas, los panes, las carnes y el huevo, las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo, soya, los lácteos como leche, yogur, queso, las grasas y los aceites y los productos o los azúcares. En especial, existen 2 grupos de alimentos que no contienen hidratos de carbono, lo que son las carnes, el huevo y las grasas y los aceites. Todos los demás grupos contienen hidratos de carbono. Una porción de fruta te proporciona 15 gramos de hidratos de carbono. Una porción de verdura te proporciona 4 gramos de hidratos de carbono. Una porción de cereal te proporciona 15 gramos de hidratos de carbono. Una porción de leguminosa te va a proporcionar 20 gramos de hidratos de carbono. Los lácteos te proporcionan 12 gramos de hidratos de carbono y los azúcares 10 gramos de hidratos de carbono. Ojo, no porque mencione que las grasas y las carnes no tienen hidratos de carbono, los vas a considerar como un alimento libre de consumo, ya que el exceso de estos alimentos pueden dañar alguno de tus órganos o el estado de salud el cual presentas ahora. Es importante que tengas una porción adecuada de cada uno de los macronutrientes. ¿Qué son los equivalentes o las porciones? Un alimento equivalente es aquella porción o ración de alimento cuyo aporte nutrimental es similar a los de un mismo grupo en cantidad y calidad. Por ejemplo, una tortilla es equivalente
a una porción de hidratos de carbono de 15 gramos de hidratos de carbono. Una rebanada de pan es equivalente a 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, una tortilla es igual a una rebanada de pan. ¿Qué quiere decir? Que si tú comes una tortilla, llevas una porción de cereal. Pero si un día no tienes ganas de una tortilla, la puedes sustituir por una rebanada de pan, lo cual también es un equivalente o una porción de hidratos de carbono. ¿Cómo identificar o cómo saber cuál es una porción de hidratos de carbono, cuánto es una porción de proteínas o de lípidos? Hay un sistema que se llama Sistema Mexicano de Equivalentes. Aquí nos van la proporción de los alimentos, pero de todos modos te dejo un link en la descripción del video para que vayas y veas cuántos gramos de hidratos de carbono tienen los alimentos que tienen y en qué cantidades. Aquí tenemos otro ejemplo. Si tú te comes un tercio de taza, ya sea de frijoles, son 20 gramos de hidratos de carbono. Un tercio de tazas de lenteja es la misma proporción de hidratos de carbono. Un tercio de taza de garbanzo también son 20 gramos de hidratos de carbono. Entonces, un tercio de taza de frijol es igual a un tercio de taza de lenteja y este es igual a un tercio de taza de garbanzo. Cuando te toque una porción de leguminosas, puede ser garbanzo, lenteja o frijol, siempre y cuando cuides la cantidad que consumes. Hablábamos que 15 gramos de una porción de fruta es igual a una rebanada de piña, es igual a 2 naranjas pequeñas o la mitad de un plátano. Cualquiera de estas 3 opciones te van a proporcionar 15 gramos de hidratos de carbono. Es importante que evalúes todos los alimentos que te venden industrializados. Todos estos alimentos pueden ser engañosos, pero todos tienen algo que se llama información nutrimental. Vamos a aprender a leer un etiquetado. Si te das cuenta, esta caja de galletas a simple vista parecería un alimento adecuado para una persona con diabetes. Te dice que son galletas de avena y almendra con 6 paquetes de 40 gramos cada uno. La descripción de la caja dice que es una línea 0%. No hay un sello de exceso de azúcares y los paquetes de galletas mencionan que tienen 0% azúcar. Pero tú te vas a ir al reverso y siempre vas a leer la información nutrimental. En este caso, nos dice que una porción de 30 gramos cuando el paquete de galletas son 40 gramos. Hay que tener cuidado la porción en que nos la dan y la porción que estamos comiendo. Aunque sí es cierto, este paquete de galletas no tiene azúcar, no quiere decir que sea un alimento libre de consumir porque, ¿qué crees? Tiene hidratos de carbono disponibles, no en azúcar, pero sigue teniendo hidratos de carbono. ¿Cómo sé cuántos hidratos de carbono me como si consumo un paquete de galletas? Para esto simplemente vamos a hacer algo que se llama regla de 3. La información nutrimental te dice que por cada 100 gramos te aporta 58 gramos de hidratos de carbono. Por cada 100, 58 gramos de hidratos de carbono. Un paquete de galletas tiene 40 gramos. Entonces, multiplicas 40 gramos del paquete de galletas por los 58 gramos de hidratos de carbono entre los 100 gramos que te da la porción. Esto nos da un resultado de que por un paquetito de 40 gramos vas a estar consumiendo 23.2 gramos de hidratos de carbono. Esto puedes hacer con cada uno de los productos industrializados que tú consumas para que tengas un conteo de hidratos de carbono más apropiado. Ahora, evaluemos lo que comió Juanita. Juanita nos dijo que se comió una taza de frijoles. Una porción de leguminosas es un tercio de taza de frijoles. Ella se comió una taza. Por ende, multiplicamos 3 por 20, son 60 gramos de hidratos de carbono.
También nos menciona que se come 3 tortillas, una porción de cereal equivale a 15 gramos de hidratos de carbono. Ella se comió 3 porciones, multiplicamos 3 por 15, 45 gramos. También consumió 2 huevos, pero los huevos no tienen hidratos de carbono, entonces no le sumamos hidratos de carbono. También consumió un vaso de agua de sabor. En ese caso, un equivalente es un vaso. Ella tomó un vaso, tiene aquí 10 gramos de hidratos de carbono, entonces le ponemos 10 gramos de hidratos de carbono más. En total, Juanita consumió un total de 115 gramos de hidratos de carbono, aunque sí, efectivamente, Juanita no consumió ningún alimento con azúcares añadidas, sí comió alimentos que tienen la propiedad de convertirse en glucosa al momento de digerirse. ¿Cuántos hidratos de carbono debo de comer entonces? Se dice que por una unidad de insulina consumas 10 gramos de hidratos de carbono, pero en sí no hay un número exacto porque todo depende de la actividad física del paciente, del peso, de la talla y de los niveles de glucosa que mi paciente esté manejando. Es importante entonces que visites a tu médico, lleves una consulta con nutrición para que te estén evaluando cuántos hidratos de carbono debes de comer. Si no es posible, tú ya sabes cuantificar o ya identificaste qué alimentos pueden que te suba la glucosa y tú solito puedes evaluar qué alimentos puedes limitar un poco más para controlar tus niveles de glucosa. Esto sería todo del módulo 5. Te espero en el siguiente video.